¿Afectan las elecciones de Estados Unidos al mercado? Y en caso afirmativo, ¿cómo afectan? ¿Qué ocurre si ganan republicanos? ¿Qué ocurre si ganan demócratas? ¿Qué debemos hacer con nuestras acciones y nuestra cartera? Todas esas preguntas y alguna más las responderemos en el vídeo de hoy. Quédate, porque empezamos. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo para Secreto del Mercado. Yo soy Emilio Berciano, swing trader en acciones americanas y hoy vamos a ver lo que estabas esperando justo para este fin de semana, cómo van a afectar las elecciones de Estados Unidos al mercado, a tu cartera, a en general las divisas, las acciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a afectar todo esto de las elecciones a el mercado? El próximo martes 5 de noviembre, por si no lo sabías, por si estás perdido del mundo completo, hay elecciones en Estados Unidos. Esto siempre supone un antes y un después en el mercado. Entonces, hoy vamos a intentar responder, y de hecho la vamos a responder, la pregunta de cómo afecta esto al mercado. Nos vamos a basar en datos históricos, como siempre hacemos en este canal, basarnos en cosas objetivas, no en creencias, para dar respuesta a esta pregunta y algunas más que van a ir surgiendo. La primera pregunta que te debe estar surgiendo es, primero, si afecta. Antes de ver cómo afecta, debemos confirmar que afecta esto de las elecciones de Estados Unidos al mercado. Aquí vemos un gráfico en el que claramente se observa que sí que afectan. Como vemos, la volatilidad sube cada vez que hay elecciones, hay movimiento, hay nervios, hay tensión. Por lo tanto, podemos confirmar con este gráfico que efectivamente sí. A la primera pregunta, ¿afectan las elecciones de Estados Unidos al mercado? La respuesta es sí. Vale, vamos a ver ahora cómo afectan según si gana un partido o el otro partido. Los dos principales partidos ya sabes que son republicanos y demócratas, así que la pregunta ahora es, ¿qué ocurre si ganan los demócratas? ¿Y qué ocurre si ganan los republicanos? Bien, pues aquí más datos, vemos cómo históricamente en los últimos años, es verdad que no es en toda la historia de Estados Unidos, pero en los últimos años vemos aquí cómo se ha ido desarrollando el dólar con diferentes presidentes, con diferentes partidos. Empezamos por Bush en el año, en los 90, vemos que el dólar pues más o menos se quedó igual, se quedó plano con los republicanos al poder. Por lo tanto, es una época un poquito plana. Luego llegó Clinton, demócrata, y la verdad que aunque empezó mal, luego remontó bastante bien. Es verdad que coincidió con la burbuja.com y eso se fue beneficiado. ¿Qué le tocó a Bush? Pues a Bush le tocó todo el crack de 2008, de la burbuja inmobiliaria, de la quiebra de Lehman Brothers, etcétera, etcétera, y a los republicanos les tocó toda esta caída. Luego llegó Obama, tuvo una ligera recuperación, no mucha, pero le vino más o menos bien este periodo. A continuación, Trump, que vemos que también prácticamente se quedó plano en estos años, y cuando llegó Biden, pues casualidad o no, el mercado subió bastante. Es verdad que aquí se optó por una política de imprimir mucho dinero y por eso también el mercado subió mucho, subió el dólar, ¿vale? Por tanto, aquí vemos cómo en época demócrata el mercado ha ido en general mejor a medio largo plazo. Eso no significa que en el corto plazo le haya ido mejor, pero casualidad o no, a los demócratas le ha ido mejor en cuanto al mercado. Es decir, cuando han ganado los demócratas, el mercado ha ido mejor. Repito, esto puede ser que sea casualidad, puede ser que no sea casualidad, pero son los hechos. Podemos también verlo según sectores. Vemos como hay ciertos sectores en los que ha ido mejor según si han gobernado los demócratas y otros sectores que han ido mejor si han gobernado los republicanos. Luego, a continuación, vamos a ver qué sectores se verían reforzados en cada uno de estos casos. Esta diapositiva te animo a que pares el vídeo, que le eches un ojo, que veas qué sectores han ido mejor según qué año, porque aquí podremos tirarnos minutos y horas explicando cómo ha ido cada sector mejor en un periodo o en otro. Aquí vemos rápidamente cómo eso que estamos viendo en el gráfico se traduce en números. Vemos cómo cuando gobiernan los demócratas,
pues la rentabilidad media es mayor que cuando gobiernan los republicanos. Aquí tenemos un 9% frente a un 4,9%. O sea, prácticamente el doble de rentabilidad a medio largo plazo cuando han gobernado los demócratas. Repito, es verdad que ha coincidido pues con ciertos sucesos como la burbuja.com, la quiebra de las inmobiliarias, impresión de billete, cambios en los tipos de interés, por lo tanto puede ser que sea casualidad o puede ser que no. Ahora, vamos a la pregunta del millón. ¿Qué ocurriría en el mercado si ganase Trump? Pero antes de responder a esta pregunta, te animo a que te suscribas a la newsletter porque la información que te estoy dando en este vídeo se va a ver bien complementada dentro de la newsletter. En la newsletter te voy a decir qué estoy haciendo yo, qué voy a hacer yo con respecto a estas elecciones y sobre todo enfocado al tema del swing trading con acciones. Ya sabes que yo opero con acciones estadounidenses, entonces dentro de esta newsletter a los que estéis suscritos, por cierto, recordad que es gratuita, os informaré acerca de qué estoy haciendo yo o qué voy a hacer en cuanto a mis estrategias de trading con acciones. Ahora sí, antes ya podemos continuar, vamos a ver qué ocurriría si ganase Trump. Pues si ganase Trump se verían beneficiados los sectores pues, como el petróleo, como los bancos o como las criptomonedas. Sectores más tradicionales o sectores con los que está Trump a favor, por ejemplo, el mundo cripto, muy relacionado con Elon Musk, con Tesla, ya sabemos que Elon Musk se lleva muy bien con Trump, entonces este tipo de sectores iría muy bien, además de los típicos tradicionales como bancos o petróleo, que sabemos que a Trump le gustan mucho y que siempre va a favorecer este tipo de políticas. ¿Qué ocurriría si ganase Kamala Harris? Pues los sectores que más se verían revalorizados serían sectores como las energías renovables, que ya lo ha comentado alguna vez Kamala, como los REITs, que recordemos que son como fondos inmobiliarios, y sectores como la industria. Ahora bien, esto es importante, por supuesto, pero estoy seguro que lo que más miedo te da a ti o lo que más te preocupa de esto de las elecciones es que el mercado caiga mucho, que tus acciones se vayan a pique o cosas por el estilo. Bien, pues quiero darte un mensaje de calma, un mensaje de tranquilidad, diciéndote que lo peor ya ha pasado. Y dirás, ¿cómo que lo peor ya ha pasado si todavía no se ha visto el resultado de las elecciones? Ya, es verdad. Pero irónicamente, no me sale. Curiosamente, el peor momento del mercado con respecto a unas elecciones es justo antes de las elecciones. Vamos a ver aquí en un gráfico que ya te he enseñado y no sé si te has dado cuenta de la curiosidad, pero vemos como esta línea central dorada es el día de las elecciones y podemos observar que históricamente los momentos de más volatilidad, que suelen estar relacionados con los momentos de más caída del mercado, son justo antes de las elecciones, pocos días antes de las elecciones. Si hoy estamos a domingo 3 de noviembre y las elecciones son martes 5 de noviembre, eso significa que lo peor ya ha pasado, al menos históricamente. Ahora, esto no significa que el mercado vaya a ir bien, etcétera, etcétera. Pero históricamente lo peor ya debería haber pasado, como estamos viendo aquí. Por supuesto, después de las elecciones también hay volatilidad, pero no tanta como en periodos justo antes de las elecciones. ¿Esto por qué puede ser? Seguro que te pica la curiosidad. Emilio, ¿por qué hay más volatilidad antes de las elecciones que después? Pues porque el ser humano suele tener mucho miedo, suele ser muy catastrófico, suele imaginarse lo peor hasta que sucede. Y cuando sucede, pues vemos que no es para tanto, que el mundo no ha cambiado, que todo sigue igual, que tenemos nuestro empleo, que seguimos trabajando en lo mismo, que el mundo no ha explotado ni nada. Y vemos que las elecciones no han afectado tanto como nos podíamos imaginar. Por eso todo se calma y baja la volatilidad. El máximo pico de volatilidad siempre es antes de las elecciones. Ahí es donde más se mueve el mercado, donde más cuidado debemos tener. Y esto también se muestra en este gráfico, además de una manera mucho más clara que el anterior, donde vemos que el año de preelecciones es el más significativo. Luego vemos que el año de elecciones es un poco menos y que el año de después de elecciones
pues prácticamente el mercado no gana nada. Vemos que casi toda la ganancia del mercado se hace en el año de antes de las elecciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy, pero antes no puedo dejarlo sin preguntarte a ti, sí, al que se ha quedado aquí hasta el final del vídeo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tus acciones? ¿Vas a venderlas? ¿Vas a comprar más? ¿Vas a quedarte como estás? Ahora que sabes toda esta información, que los demócratas suelen hacer que el mercado vaya mejor, casualidad o no, ahora que sabes los sectores que van a favorecer a Trump y a Kamala, ahora que sabes que los momentos de máxima volatilidad son justo antes de las elecciones, ¿qué vas a hacer? Coméntame porque te estaré leyendo y seguro que son unos comentarios súper interesantes y unas conclusiones a las que podemos llegar juntos bastante buenas. Así que nada más, espero que te haya gustado. Si es así, deja un like y nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo.